Lucas capítulo 12. Leamos en el capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Saludamos a las personas que nos oyen a través de la internet, la Iglesia del Señor virtual, la que nos está escuchando a través de las redes. Les saludamos en el nombre de Jesús. A los hermanos que no pudieron venir hoy pero están conectados, a los que viven lejos y están conectados, y a los que de forma diferida van a escuchar también el mensaje, les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 12 versículo 13, leamos hasta el 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a titular esta enseñanza dentro de la mayordomía: ricos para con Dios, primera parte. Mañana concluiremos con ricos para con Dios, segunda parte. Oremos. Soberano Dios, en esta noche te damos gracias, te bendecimos y te honramos. Yo te ruego que pongas palabra de edificación para que esta iglesia crezca como el edificio que tú quieres que ella sea, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Bueno, hemos venido hablando de mayordomía desde el martes, y no sé si alguien aquí puede recordarme un poco qué fue lo que estuvimos hablando el martes. Bueno, también tenemos que hacerle mayordomía a la memoria. Hay que administrar la memoria. Y cuando uno no tiene buena memoria, entonces no se confía de ella, sino que toma apuntes. Y eso es una buena administración para que el conocimiento que se distribuye en esta congregación no vaya en saco roto, sino que la podamos atesorar, así sea en un cuaderno, en una libreta, en una agenda. Es bien importante eso. El martes estuvimos hablando de que en la mayordomía hay principios, y el primer principio de la mayordomía enseña que Dios es dueño absoluto y universal de todo, por tres razones básicas. La primera razón es porque Él es creador. La segunda razón es porque Él sustenta todas las cosas que Él ha creado, ¿verdad? Y la tercera razón es porque Él es poseedor de todo lo que Él ha creado y de todo lo que Él sustenta. Amén. Él es dueño absoluto de todo. Él es el único que puede usar los adjetivos posesivos como mío o mía, ¿verdad?
y que nosotros no somos dueños de nada, que solamente somos ¿qué? Administradores. Y en eso basamos la enseñanza del martes, que nosotros somos los administradores de Dios. El jueves tuvimos otra enseñanza muy bonita acerca de la bendición de Dios, ¿verdad? Que nosotros, al ser bendecidos por Dios, tenemos una responsabilidad, y es de retransmitir, ¿verdad? Somos el canal de la bendición de Dios, y que toda la bendición que pasa a través de nuestras manos debe ir a otros para que ellos también sean beneficiados de la bendición de Dios. Y hubo una cantidad de ejemplos importantes que vimos el jueves acerca de la bendición de Dios. Uno de ellos fue la oración de Jabes, ¿verdad? ¿Sí? Si tú me dieras, ¿verdad? Una oración muy importante que encontramos de un hombre que supo pedirle a Dios la bendición, y como consecuencia la Biblia dice que Dios se lo concedió. Bien, hoy vamos a hablar acerca de ser ricos para con Dios. ¿Cómo, hermano? Ricos para con Dios, primera parte. Entonces, ser ricos para con Dios es derribarle al hombre natural su pensamiento egoísta de ser ricos para sí mismos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguien me repite eso? Amén. Es decir, el pensamiento egoísta del hombre es acumular riquezas para sí. Vimos la parábola. Jesús le refirió la parábola diciendo que había un hombre que tenía riquezas, pero cada día quería acumular más riquezas. ¿Eso es bueno o es malo? Escuche, ¿es bueno o malo acumular riquezas? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo, hermano? Depende para qué se use. Depende para qué se use es bueno, o depende para qué se use es malo. ¿Ustedes están de acuerdo con el hermano Felipe? Mire, el problema del hombre rico no era que quería acumular riquezas. El problema del hombre rico es que las quería acumular para sí mismo. Escuchemos el principio del jueves, que ahí hay una clave importante: bendecidos para bendecir. Si Dios me bendice y yo no bendigo, entonces caigo en el mismo costal donde se mete a este hombre rico insensato, que él quería ser rico para sí mismo y para sus propios deleites. ¿Qué dijo él? Voy a hacer un granero o un alfolí más grande. Traduzcamos eso al tiempo de hoy. Voy a invertir en la bolsa, ¿sí? Voy a abrir una cuenta de ahorros. Voy a afiliarme a una entidad donde pongan a producir mis ganancias y me den réditos o intereses altos. Y cuando esto esté funcionando para mí, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar tranquilo a comer, a beber, y voy a disfrutar de la vida. En otras palabras, mire, eso era lo que practicaban los gentiles antiguamente. Y por eso la palabra dice, entonces vamos a ser como los gentiles que decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, sí debemos comer y sí debemos beber, pero no es más importante comer para vivir, porque no es el objetivo comer. Y Jesús hace una explicación:
más adelante. Él dice, no es más importante el cuerpo que el vestido, ¿cierto? O sea, no es más importante la comida que la vida, o la vida que la comida. ¿Qué es más importante? La vida. Nosotros no vivimos, exactamente, no vivimos para comer, sino que comemos porque la comida genera en nosotros energía, y esa energía hace que usted se pueda desplazar para su trabajo, para su universidad, que usted pueda quemarla en las labores físicas o en las labores intelectuales para producir un dinero que te va a ayudar a proveer para tu casa, ¿sí? Pero el fin no es comer, y el fin no es vivir comiendo. El fin es que nosotros, a través del alimento, podamos tener una vida sana, ¿verdad? Y por eso en la Biblia hay mayordomía también de la alimentación. Por eso es que no nos podemos volver adictos al chicharrón, a ciertos alimentos que usted tranquilamente se los puede comer hoy, pero si los come de manera frecuente, va a dañar tu cuerpo. Y tu cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Entonces, no es malo comer chancho. El problema es el uso frecuente que le damos a ciertos alimentos que van a producir en nosotros niveles altos de grasas trans y una cantidad de grasas que van a tapar nuestras coronarias, y nos va a dar a los 30, 35 años un infarto que va a fulminar nuestra vida. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno, pero hay que saberlo administrar. Amén. Inclusive con la alimentación, el apóstol Pablo dijo, de todo lo que venden en la carnicería, ¿sí? Ustedes vayan y compren y no se pongan a preguntar nada, y coman y sáciense, y háganlo por motivo de conciencia. Si hay alguien que en la carnicería les dice a ustedes, lo que se está vendiendo aquí fue sacrificado a los ídolos, entonces absténgase, ¿cierto? Porque lo que era sacrificado a los ídolos no se podía comer. Y en eso hizo la diferencia los 3 jóvenes que estaban en Babilonia deportados y estaban allá secuestrados por el imperio babilónico, ¿verdad? Ellos propusieron en su corazón no comer de las comidas del rey, no porque fueran altas en calorías, no porque fueran perjudiciales físicamente para la salud, sino porque estas comidas tenían una dedicatoria a dioses paganos, y eso hacía que estos alimentos fueran nocivos para la vida espiritual y para los principios que estos jóvenes habían recibido. Pero como recompensa a ello, en la mayordomía de la alimentación, ¿qué fue lo que pasó? Ellos comieron durante unos días alimentos provenientes de las legumbres, frutas y vegetales, y al final del proceso ellos fueron mejores en los exámenes académicos, en las lenguas, y no se halló entre todos los estudiantes alguno que superara a estos muchachos. Amén. Hubo una buena mayordomía en la alimentación de estos muchachos. Amén, gloria al Señor. Entonces, ser ricos para con nosotros es algo efímero. Ahí es donde Cristo o el Señor Jesús quiere hacer la diferencia. No es malo acumular riquezas, no es malo tener posesiones, no es malo tener propiedades, no es malo. Lo malo es que usted lo atesore para sí mismo y usted no haga la voluntad de Dios con los bienes que Dios ha puesto para que usted administre. Abraham fue un hombre muy rico, ¿cierto que sí?
Job fue un hombre muy, muy rico. Amén. Entonces el problema no era de las riquezas, pero el problema de los ricos es que los ricos son y se convierten en personas sumamente egocéntricas. Piensan solo en ellos, y cuando hay un egocentrismo que supera el estándar natural, que es que compartamos, que suplamos para el reino de Dios, entonces pasa lo que pasaba con el rico que se fue triste cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo repartiera a los pobres. No es que hayas que repartir o que tengas que repartir lo que tú tienes para repartirlo a los pobres. Es que el Señor sabía que este rico no lo iba a hacer. Oiga bien, el Señor jamás dio una enseñanza de que había que repartir todo lo que yo tengo para darlo a los pobres. Él dio la enseñanza acerca de este rico, joven rico, era porque él sabía que este joven no tenía en su corazón la liberalidad para repartirlo y darlo, aunque se creía religioso y aunque se creía que él cumplía toda la ley, ¿verdad? Ahora, el problema de la iglesia del principio fue un problema bastante grande. En la economía de la iglesia primitiva ocurrió un fiasco. Muchos dicen que los hermanos hicieron bien en repartir todo lo que tenían. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? ¿Sí lo han leído, hermano? La Biblia dice que los primeros cristianos se convirtieron, ¿y qué era lo que hacían los hermanos? Vendían todo lo que tenían y lo repartían, lo entregaban a los discípulos, y entonces surgió una necesidad de nombrar diáconos en la iglesia. No existían los diáconos. Diácono significa ayudante. Y los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros suspendamos el trabajo de la oración y de la predicación para servir a las mesas. Entonces nombremos diáconos que sean ¿qué? Y de buen testimonio. Eso significa fidelidad, porque ahorita vamos a hablar de la fidelidad del mayordomo. Y que nombraron 7 diáconos, y ellos empezaron a recibir y redistribuir. Eso no era malo. ¿Qué era lo malo? Era la mala interpretación. Recuerden, el libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Entonces, si usted piensa basar toda la doctrina cristiana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a encontrar algunas falencias que tenía la iglesia, porque por eso se le llama la iglesia primitiva. Era la iglesia primípara, la iglesia que iba a experimentar cambios. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de transición. ¿Cuál era la transición? Era el judaizante dejaba de judaizar para empezar a entender las doctrinas del reino de Dios. Amén. Y los Hechos de los Apóstoles empieza la vivencia de la iglesia primitiva. Entonces los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo, pero aún no se había establecido la manera administrativa de los recursos económicos de la iglesia. Y hubo, oiga bien, hubo en la iglesia pobreza, hubo en muchos cristianos ruina, porque vendieron todo y pensaban que el Señor Jesús venía ya mismo. Y era la predicación de los hermanos, Maranata, y era el saludo y la despedida de los primeros cristianos, Maranata.
el Señor ya viene, el Señor pronto viene. Entonces ellos vendían todo lo que tenían y lo entregaban a los discípulos. Pero ¿qué ocasionó esto? Ocasionó la iliquidez de los hermanos empresarios. Habían hermanos empresarios, habían hermanos que tenían propiedades, habían creyentes que podían generar empleo, pero al estancarse todo esto y repartirlo, entonces se quedaron sin base y sin capital. Y ustedes recuerdan la carta del apóstol Pedro. Pedro inicia escribiendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Quiénes eran los expatriados? Eran hermanos de Jerusalén, pero ya estaban sin patria. ¿Por qué? Porque hubo dos cosas: hambre y persecución. El hambre porque no tenían dinero, no tenían empresa, y la persecución porque se les cerraron las puertas en todas las empresas que habían, en todos los sembrados, en todos los cultivos, y los cristianos tuvieron que irse al Ponto, a Capadocia, a Asia Menor, a Bitinia y a todas las ciudades del Asia Menor a buscar cómo sustentar su familia. Y hubo tanta hambre en Jerusalén que los hermanos no pudieron sostenerse allí, y gracias a esa hambre Dios la utilizó para que el evangelio saliera de Jerusalén y se regara a otras ciudades y a otras regiones, y se cumpliera obligatoriamente lo que dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los apóstoles estaban muy tranquilos, pero ya cuando Pablo le escribe a los corintios, leámoslo. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuál fue la orden que Pablo le había dado a los gálatas? Fue cada primer día de la semana. En nuestro calendario el primer día de la semana es el domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Y qué? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? A Jerusalén. Entonces estaban los hermanos de Jerusalén empobrecidos. Necesitaron de los hermanos de Galacia, es decir, de los Gálatas, y necesitaron de los hermanos de Corintio para poder resolver lo de la papita, lo de la comida. Pero la orden era: hay que dar. ¿De qué manera? Mire, Pablo dice: según hayan prosperado. Nadie puede ser prosperado en el Señor si no se practica una muy buena mayordomía. ¿Sí escuchó eso, hermano? En el Señor debemos prosperar según el plan financiero de Dios. El Señor tiene un plan financiero para la iglesia. En la Biblia hay muchos planes. Está el plan de salvación, ¿lo han oído? Hay un plan, que ese es el plan del reino, ¿verdad? El plan de la salvación es que todos lleguemos a ser salvos por la gracia de Cristo. Está también el plan que Dios tiene
para la adoración, hay unos requisitos, y entonces en el Antiguo Testamento Dios instituyó un sacerdocio para la adoración y un plan específico para ellos. Hay un plan para el pueblo de Israel y hay un plan para la iglesia, pero dentro del plan que Dios tiene para la iglesia, diseñó un plan que se llama el plan financiero de Dios. Y ese plan financiero venía desde el principio, solo que los primeros cristianos no tenían todavía una revelación de cómo debían administrar los recursos de Dios. Por eso el Hechos de los Apóstoles es un libro que nos queda historia de lo bueno que pasó en la iglesia y también de lo malo que pasó en la iglesia. En los Hechos de los Apóstoles encontramos no solamente algunas falencias económicas de la iglesia, sino también algunas falencias administrativas y algunas falencias de algunos hermanos chuecos que se colaron. Encontramos, por ejemplo, a un mago que se coló dentro de los hermanos fieles. ¿Sí han leído ustedes eso? Sí. Pero también encontramos hermanos fieles a Dios que predicaban sin el conocimiento completo de la doctrina. Por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 19 encontramos a unos hermanos que habían sido bautizados por Juan y ellos predicaban a Cristo sin tener la revelación completa del nombre y sin haber recibido el Espíritu Santo. Y por eso dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Y eran discípulos. A Pablo le pareció muy extraño y les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Como quien dice: ¿cómo así ustedes no recibieron doctrina? Ellos le dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y que dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Y eran aproximadamente unos 12 hombres. Tenían falencias. Se permitía todavía que hermanos predicaran sin haber recibido el Espíritu Santo y sin haber sido bautizados. Pero ¿cómo era esto? Los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. Y allí, si usted quiere encontrar doctrina, lea las cartas apostólicas, lea a Pablo, lea a Pedro y lea a Juan. Entonces, en la administración también habían falencias. Tantas falencias había que fue necesario hacer un concilio. Fue necesario hacer un concilio. ¿Qué fue un concilio? Una asamblea para ponerse de acuerdo en la administración de la doctrina a los gentiles. Porque Pablo llegó diciendo: mire, ¿sabe qué? Yo estoy predicándole a los gentiles y estoy haciendo misiones y la gente se está convirtiendo, pero yo no les estoy enseñando que se circunciden, ni que guarden el sábado, ni que se pongan a guardar lunas nuevas, ni que hagan ritos de la ley. Y entonces los primeros discípulos que venían con Cristo y los apóstoles se escandalizaron. Pero ¿cómo es posible? Este señor está distorsionando el evangelio, porque Pablo había recibido un ministerio para que lo administrara a los gentiles y él defendía ese ministerio. Después de que se reunieron, acordaron lo siguiente: el Espíritu Santo habló y dijo que no se le impusiera a los hermanos gentiles, es decir, a los que no eran judíos, las cargas de los judíos,
sino que únicamente se les cohibiese ¿de qué? De que comieran ahogado, es decir, animales muertos por ahorcamiento, ¿sí? Que murieran ahorcados o ahogados, o que comieran animales que tuvieran por dentro sangre, ¿cierto? Y que no comieran nada sacrificado a los ídolos, y que no hubieran fornicarios en la iglesia. ¿Sí? Y cuando Pablo habla a la iglesia de los gentiles, dice: nadie me prive de este premio de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la libertad? El Señor nos libró de la ley, de todos los vicios que habían en la ley, de todos los códigos que habían en la ley, y nos trajo a una nueva ley, que es la ley del Espíritu en Cristo. Entonces, en la administración de la iglesia primitiva hubo ciertos errores, pero eso, gracias a Dios, se fue corrigiendo. Y el apóstol Pablo ya habla más libremente acerca de cómo se debe administrar algunos recursos, entre ellos las ofrendas y los diezmos para el Señor. Amén. Ya el apóstol Pablo da doctrina y sienta precedentes para que no se vuelvan a repetir, que haya que colectar ofrendas para los hermanos que se volvieron pobres por no saber administrar. Es que esto de la administración, hermano, es bien complicado. Amén. Una iglesia por una mala administración se puede venir abajo. El pastor debe rodearse de un grupo de hermanos sabios que le ayuden a administrar. Eso lo llamamos en la iglesia la junta local. Pero si no se ponen de acuerdo y el pastor hace su voluntad o la junta local hace su voluntad, la iglesia se puede venir a pique administrativamente. ¿Cuántos hermanos se han tenido que ir de la iglesia porque han dicho: es que allá despilfarraron, porque es que allá se robaron, porque es que allá no sé qué, porque es que allá, por malas administraciones? Eso no se ve acá, pero yo lo he visto en muchas otras congregaciones. Entonces, la parte administrativa es muy importante. Entonces, para administrar los bienes del Señor se requiere una condición. ¿Cuál es? Buen testimonio. ¿Cómo, hermanos? Que sean llenos del Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pablo dijo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, 1: téngannos los hombres por administradores. ¿Y por qué? Leámoslo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero hay un requisito. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Y ahí es donde hay una diferencia. Todos somos administradores, pero no todos los administradores son fieles. La fidelidad del administrador se tiene que ver en los resultados que finalmente evalúa el Señor que le dio en administración los bienes. Por ejemplo, nosotros encontramos en el capítulo 29 de Génesis a un hombre llamado Labán. ¿Lo han oído? Y encontramos a un sobrino de Labán llamado Jacob. Jacob, unos días antes de llegar a la casa de Labán,
había sido un tramposo toda la vida. Ese nombre significa tramposo, usurpador, cuatrero. Jacob le había hecho trampa a su hermano y había recibido ¿qué? La bendición de la primogenitura. Cuando su hermano se enteró de tal robo, dijo: no, yo a este me lo echo. Y empezó a perseguirlo. Jacob huyó y llegó a la casa de un tío llamado Labán. Pero Labán tenía dos chicas. Una era regulimbiris físicamente, no era muy bonita, pero él vio otra que se llamaba Raquel y era hermosa, era la mujer de sus sueños. Y él dijo: voy a trabajar por esta mujer con fidelidad. Y Labán le dijo: bueno, mijo, si usted se quiere ganar mi hija, tiene que trabajar y trabajar duro. Pues bien, Jacob empezó a trabajar por esta muchacha, porque es que ¿quién no trabaja bien motivado? ¿Quién no trabaja sabiendo que tiene recompensa? Es que la recompensa del que trabaja está en que al final, cuando se hagan las cuentas, usted diga: bueno, me quedó, ¿cierto? Por eso la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quería decir esto? Que el buey iba trillando y el bozal no podía estar en su boca, porque entonces no podía ir comiendo de las hierbitas que estaban allí, ¿verdad? Entonces no se le podía poner el bozal para que él trabajara motivado, que más adelante iba a tener hierbitas que comer. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Jacob estaba tragado, enamorado, y trabajó hasta que se llegó el día del matrimonio. El día del matrimonio todos sabemos qué pasó. Lo emborracharon. A Jacob lo emborracharon, y cuando Jacob se despertó al otro día, vio a una pobre mujer con los ojos chuecos. Y era su hermana, la cuñada, la que él decía: mi cuñada. A mí, al más tramposo de todos, me hicieron trampa. Pues bueno, el papá le dijo: es que la ley dice que la que primero se casa es la mayor, no la menor. Usted trabajó primero por la mayor. Si quiere la menor, trabaje otros 7 años. Pero como este hombre estaba tan enamorado, se había convertido en el mayordomo número 1 de la casa de Labán. Porque es que nosotros necesitamos motivación para trabajar bien. Aleluya. Cuando se llegaron los 14 años, ahí sí el hombre no se dejó emborrachar. El hombre se casó, y cuando se casó dijo: ok, me voy, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y me voy de la casa de mi suegro. Pero ¿qué le dijo el suegro? ¿Sí recuerdan? No, no se vaya. Mire que desde que usted llegó, 14 años, desde que usted llegó a mi casa, Jehová me ha prosperado por causa suya. Es que cuando uno tiene la bendición de Dios, hermano, los resultados se ven en lo que uno hace. Nadie le puede quitar a uno la bendición de Dios, esa va con uno. Mire, en las bendiciones de capítulo 28 de Deuteronomio, ¿qué dice la Biblia? Que esas bendiciones seguirán a los que practiquen la obediencia al mandamiento del Señor. Entonces, para donde usted vaya, es que usted no es rico porque viva en un país que tiene el PIB más grande de todos los países. Usted no es rico en el Señor porque viva en Europa, donde la economía es más consolidada. Usted puede ser un rico en el Señor estando en Haití o en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Porque la riqueza del cristiano no consiste en los bienes materiales que posee, sino en la bendición de Dios depositada en ese hombre.
De ahí que nosotros nos podemos mudar a cualquier parte del mundo y detrás de nosotros siguen las bendiciones. A donde lleguemos llega un bendito de Jehová y llegan las bendiciones de Dios. Gloria al Señor. Entonces Labán dijo: no, lo necesito conmigo. Lo necesito conmigo. Y entonces ya viene una parte maluquita, porque entonces Jacob, como era un tramposo, le siguió haciendo trampa a su tío, pero no vamos a caer ahí. Vámonos al capítulo 39 de Génesis y encontramos otro ejemplo de un mayordomo fiel. Capítulo 39 de Génesis. Creo que es el... No, el que yo quiero es versículo 2, 39:2. Dice: mas Jehová estaba con ¿quién? Aleluya. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y mire lo que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo, amén, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José que gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo que mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre ¿qué? Todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces José era un capataz que administraba todo lo que eran riquezas y tierras del egipcio Potifar. Y todo lo que José hacía era prosperado. ¿Quién no quiere tener así un empleado? ¿Quién no quiere tener un empleado que todo lo que haga sea prosperado? Porque es que, hermano, debemos entender que nuestras riquezas deben ser para con Dios. Cuando nuestras riquezas son para con Dios, se aplica lo que dice el Salmo 1: bienaventurado o dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo. Ayúdenme, ustedes se lo saben. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y en su ley medita de día y de noche. Y mire la promesa para este varón: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Entonces el justo está llamado a ser próspero en todas las áreas de su vida. Entonces aquí entendemos que el problema no es que tengamos riqueza, sino que la sepamos administrar. Y si las riquezas no son nuestras, sino de un amo, que las sepamos administrar. Traduzcamos eso al día de hoy. Si trabajas en una empresa, la Biblia dice que no sirvamos como al ojo. ¿Sabe qué es eso? Trabajar al ojo es trabajar solo cuando me ven. No, es que yo soy buen empleado, pero porque por acá está mi jefe, por acá está cerca, está el supervisor, o el coordinador, o el capataz, o el administrador, o el dueño de la empresa. No, la Biblia, ¿qué nos enseña? Que debemos en todos los trabajos que hagamos
así sea para gente impía, trabajar como para el Señor, porque nosotros tendremos que dar cuenta de eso. Entonces, nuestra riqueza, hermanos, nuestra riqueza tiene que estar enfocada en el Señor. Recordemos que si el Señor es dueño de todo y nos ha dado a nosotros participación en su administración, entonces debemos hacerlo de la mejor manera. Y para hacerlo de la mejor manera, también Dios ha proyectado un plan, un proyecto, un propósito. Entonces, el sostenimiento de su reino, ¿sí? Nosotros estamos en un reino, ¿verdad? Tenemos un rey, estamos en un reino, se llama el reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo han oído? Si saben que estamos en un reino, la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estamos en un reino. Cuando entendemos que todo reino debe mantenerse, todo reino, la base de todo reino es fidelidad, obediencia y manutención. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino se sostiene solo si hay fieles. ¿Por qué se sostiene este perverso de Venezuela? Porque él tiene fieles y los tiene armados. Si hubiera una insurrección, es decir, que dentro de esos hubiera una insurrección, darían golpe de estado a un gobierno perverso. Pero este se mantiene, así sea con hambre al pueblo, porque tiene gente fiel a él, fiel a su proyecto, y la tiene armada. Entonces, en el reino de Dios, Dios tiene gente que le cree y gente que es fiel. Amén. Y gente que es obediente a Dios. El mayordomo debe ser fiel y debe ser obediente. Y el mayordomo debe administrar y debe proporcionar el mecanismo para que las finanzas del reino sostengan el mismo reino. Mire, el reino de Dios entre vosotros está, dijo el Señor Jesús. Pero el reino de Dios se extiende solo cuando nosotros cumplimos los propósitos del reino. El propósito del reino es que venga a nosotros tu reino, dijo el Señor, y que en la tierra se establezca el reino de Dios, así como está establecido el reino de Dios en los cielos. Entonces, el reino del cielo, la Biblia dice que el Señor en el cielo tiene ministros que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, allí hay obediencia y fidelidad al reino en el cielo. Y en la tierra igual hay ministros o administradores que deben sujetarse a la voz de su Señor y ejecutar el proyecto de la expansión del reino de Dios en la tierra. Y ahí es donde vamos a entrar en un proceso que es el plan financiero de Dios en la tierra. Porque es que ningún gobierno, oiga bien, ningún gobierno, ningún imperio se maneja sin que haya contribución económica. Mire, cuando a Jesús le hablaron acerca del tributo, Jesús mostró como ejemplo una moneda. Y en esa moneda Él les dijo: ¿quién está en esta moneda? ¿Y qué le respondieron? El César. Jesús les dijo: entonces denle a César. Es decir, no, ustedes por ser cristianos se van a escapar de la declaración de renta. Ustedes no se van a escapar de pagar los impuestos, aunque aquí no tengamos el income tax como en los Estados Unidos,
que allá hay un beneficio extra para el que paga los impuestos, hay un incentivo. Aquí usted declaró renta y eso todo se fue para la DIAN y eso no hubo devolución. En Estados Unidos hay una cierta devolución de los impuestos que usted paga. Entonces mucha gente paga impuestos motivados. Con el Señor hay un mejor income tax, hay una mejor devolución. Cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios y lo sabemos dar, entonces del Señor recibimos bendición. Oiga, le digo esto: el Señor jamás te pedirá de lo que Él no te ha dado. O sea que si el Señor no te ha dado nada, Él no tiene por qué pedirte ofrendas. Si el Señor no te ha dado nada, ¿qué primicias? Si el Señor no te ha dado nada, ¿qué ofrendas voy a dar yo? Si el Señor no te ha dado nada, ¿qué voy a diezmar? Por eso en el Nuevo Testamento, oiga bien, en el Antiguo Testamento el diezmo se convirtió en ley. El diezmo no era ley, y el diezmo es antes de la ley. Amén. Usted lee el capítulo 14, versículo 20 de Génesis, y usted encuentra a Abraham, que no era judío. Abraham no era judío. Usted dirá, ¿cómo así? No, él había sido un pagano de Ur de los Caldeos. Él fue el abuelo de Israel, de Jacob, pero él no era un judío, él no conocía la ley. Pero él tenía como prioridad entregar los diezmos a alguien superior a él. Y por ahí en la región no había nadie superior a él, hasta que se apareció un hombre llamado Melquisedec, y a él entregó el botín y el diezmo del botín. Entregó el diezmo del botín de una guerra que se llamó la guerra de los reyes, o la guerra de Kedorlaomer. Jacob tampoco era de la ley. Jacob dijo, cuando fue a viajar, dijo: si tú me llevas con bien, me das pan para comer y vestido para vestir, esta piedra que he puesto la pongo como testigo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hizo un pacto con Dios y Dios lo bendijo. Pero ya usted encuentra en la ley la introducción del diezmo, capítulo 14 de Deuteronomio. Usted encuentra la introducción del diezmo en la ley. ¿Para quién era el diezmo? Y mire, hay quienes dicen, no, es que el diezmo era solo de granos. ¿Sí lo han oído? Y es que el alfolí era un granero, y es verdad, y solamente de granos. Pero a mí en Deuteronomio, mire lo que dice el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 22. Dice: indefectiblemente. ¿Qué es indefectiblemente? ¿Cómo? Sin falta, sin defecto. Sin defecto diezmarás. Ya aquí se convierte en ley, ¿cierto? Ya se introduce en la ley y dice: indefectiblemente diezmarás. ¿Qué? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿El diezmo de qué? Ayúdeme a predicar, hermano. El diezmo de tu grano, el de tu vino, de tu aceite, ¿y qué? Las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer. Mire que esto lo hacían era por temor. Esto lo hacían por temor. ¿Por temor a qué? A la ley, porque la ley decía: el que viva en la ley, practique la ley, vivirá por ella, pero el que no, morirá. Así era.
Si se descubría que un hermanito no diezmaba, hermano, tenía problemas serios, serios. Era contado como un ladrón en el Antiguo Testamento. Entonces dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, hermano, porque había que tener camellos a disposición para llevar los bultos de los diezmos, porque eso era cada año, no la reunión y las fiestas. Por lo menos cada año un hebreo tenía que presentarse al templo, y allí era donde en esas fiestas él aprovechaba y llevaba los diezmos a la casa del Señor. Y dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces ¿qué? Lo venderás. ¿Y qué? Guardarás el dinero en tu mano. Traduzca eso al día de hoy. Hoy día usted no es un campesino que está cosechando en el campo. Hoy hay una forma monetaria donde nosotros negociamos, compramos y vendemos. En Colombia se llama el peso colombiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con lo que ganamos? El Señor ya no nos da a producir, porque nosotros aquí poco creo que haya aquí un finquero, y si lo hay, bendecido es también. Pero es más fácil para el hermano que es finquero vender la vaca, vender el café, vender los productos del campo y sacar de su ganancia el diezmo, que venir a traerle al hermano Jorge una vaca, 10 vacas. Es más fácil. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero hay quienes dicen, no, que era solo del grano. No, la palabra es clara. Si tú produces, hermano, en grano, era lícito venderlo. Ahora, también era consagrado al Señor lo primero, los primogénitos, hasta el primer hijo. Pero los primeros, o sea, si eran de animales, se le llevaban al sacerdote las primicias. Y el sacerdote, ¿qué hacía? Sacrificaba los animales y se comía la carne y la grosura, se la comía. Y también el primer hijo era sacrificado, era dedicado a Jehová y llevado ante el sacerdote. Pero el sacerdote no lo sacrificaba. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Quién es el primer hijo aquí del hermano Jorge? No está. ¿Qué hacía el sacerdote? Pedía una redención. Se redimía el primogénito. Entonces se redimía ¿con qué? Con 5 siclos de plata. Eso era lo que valía. Y el sacerdote le ponía precio a eso. Entonces decía, ¿sabe qué? No vamos a matar aquí a Juan Felipe. No lo vamos a sacrificar. Pero como es el hijo primogénito, traiga en vez de él este dinero y llévese a su muchacho. Y con eso quedaba el muchacho presentado ante Jehová como una primicia. Y eso se perpetuó. Y existe en la Biblia la ley de las primicias. Tanto que Cristo fue la primicia de los muertos. Él vino a cumplir la primogenitura tanto de la creación. La Biblia dice, Él es el primogénito de la creación y también el primogénito de entre los muertos. Entonces hay mucho que hablar de esto, muchísimo. Infortunadamente el tiempo se agotó. Amén. Pero de los diezmos, hermano, podríamos decir, vea, Dios es tan fiel con esto, porque es que no somos nosotros los fieles, es Dios. Y voy a terminar con esto. En segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, le voy a resumir esto para que no nos tardemos tanto. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 partes. Sus hijos hicieron añicos el reino, reino del norte y reino del sur. Y con esto, y el reino se dividió fue por problemas administrativos, por mala mayordomía, porque hubo uno que dijo, yo voy a quitar los impuestos. Y el rey decía, el que estaba puesto por Dios decía,
No, es que no se pueden quitar los impuestos. ¿Cómo se va a sostener el reino sin impuestos? Y el otro era medio populista. Para los que conocen más o menos de política, los populistas son los que dicen no a los impuestos. Yo digo en el Señor sí a los impuestos, pero de una manera moderada, porque todo reino se tiene que sostener. ¿Sí? Solo que ellos decían que el pueblo estaba grabado con impuestos y que no podían con esa carga. Y entonces hubo esa disputa y se dividió el reino norte y sur. El norte, cuya capital fue Samaria, y el sur, cuya capital fue Jerusalén. Y en Jerusalén era donde estaba el templo. Es qué problema para que los del norte vinieran a traer al Señor las ofrendas y los diezmos y las primicias y toda la carga presupuestal de los levitas cayó sobre la tribu de Judá. Qué problema sostener. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El culto se acabó. Se acabó el culto. No había culto. Los reyes y los reinos hicieron lo que quisieron y se acabó el culto. Los levitas no tenían heredad y tuvieron que irse de arrimados donde los primos, donde Gad, donde Jafet. Hermano, deme trabajito, pero es que usted no es agricultor. Ah, hermano, lo que pasa es que no hay comida. Y eso pasó. Pero hubo un rey llamado Ezequías. Y este rey, cuando llegó a Jerusalén a reinar, vio que el culto estaba caído. Y entonces él dijo: no, vamos a restaurar. Y empezó: quitemos los altares altos a dioses ajenos, limpiemos la casa del Señor, restauremos el culto. Y los levitas: no, yo por allá no voy. Yo por allá no voy. ¿Para qué? Si no hay comida. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mandó cartas a todos los al rey del norte y a todas las otras tribus del norte. Y les dijo: mire, tenemos que volver a Jehová. Y los convenció y mandó pregoneros por todas partes. Necesitamos restaurar el culto, necesitamos restaurar la alabanza, necesitamos adorar solo a Jehová, necesitamos que esto se nos componga. Y hubo quienes les hicieron caso y cogieron, hermano, por todas partes, destruyeron los altares, destruyeron todo. ¿Y sabe qué les dijo? Y necesitamos traer los diezmos a la casa del Señor. Y mire lo que dice: mandó también, 31:4, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen ¿a qué? A la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, ¿qué pasó? Los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. ¿Qué más trajeron? Asimismo, en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de ¿qué? Vacas, ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová Dios, y los depositaron ¿en qué? No había alfolí donde cupiera tanto, entonces tuvieron que amontonarlo por montones. Y mira lo que dice: 4 meses trayendo todos los días esa provisión. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó. Mire qué fue lo que contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado ¿qué? Mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia
de provisiones. ¿Desde cuándo? Desde que un hombre restauró el propósito de las finanzas del Señor. Hermanos, el reino de Dios tiene dos fuerzas. La una, que es espiritual. Dejémosle lo espiritual al Señor, que Él se encargue de gobernar lo espiritual, pero la parte humana y material le toca a los que pertenecemos a ese reino. Entonces, si somos fieles a Dios, somos ricos para con Dios. Y habrá que hablar de votos, habrá que hablar de primicias, habrá que hablar de ofrendas. Inclusive en la Biblia está estipulado también, dentro del plan financiero de Dios, las limosnas. Y cada una tiene su depositario, cada uno tiene su lugar a donde llevarlo. Las limosnas no son para la iglesia del Señor. Las limosnas son para el menesteroso, desvalido, y para los extranjeros. Los diezmos se llevaban al sacerdote y se depositaban en el alfolí. Los votos se llevaban a quien el sacerdote designara entre los levitas. Amén. Y las ofrendas se llevaban al templo, y había un comité también estipulado para recibir las ofrendas. Entonces, hermano, es bueno que entendamos el plan financiero de Dios, pero es bueno que entendamos que primeramente tenemos que ser ricos para con Dios. Mañana vamos a ampliar unos conceptos ya básicos de lo que es la mayordomía en cuanto al manejo financiero, a nuestro manejo financiero, el manejo financiero doméstico, y vamos a tratar de darle también participación a algunos hermanos si quieren hacer algunas preguntas. Y yo sé, hermano, que nos vamos a edificar, porque se trata de que sigamos creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, vuestras ofrendas, vuestra contribución, vuestros diezmos, sus oraciones en el Señor no son en vano. Así que la paz de Cristo, hermano, gobierne en sus corazones, que el Señor les bendiga y nos ayude a entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida.